gran componente de grasa, y allí en esa médula ósea, específicamente la parte roja de la médula ósea, me va a formar glóbulos rojos, blancos y plaquetas, mientras que la parte amarilla va a ser la grasita. Entonces, lo que vemos en esta imagen es precisamente lo que les acabo de mencionar. La médula ósea tiene una parte roja y una parte amarilla. La parte roja es la formadora de las células de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Es un tejido conectivo reticular o hematopoyético. Acuérdense ustedes que hemato significa sangre y poiesis formación. Es un tejido que forma sangre. En la etapa fetal, es decir, cuando la persona está dentro del vientre de la madre, esa sangre se forma en el hígado, en el vaso y en la médula ósea. Pero en el adulto solamente se va a formar sangre o glóbulos rojos, blancos y plaquetas en los huesos planos y en la diáfisis de los huesos largos. Eso es muy importante a saber, porque si un adulto tiene formación de sangre en hígado y vaso, estamos hablando de patología. Solamente en la etapa fetal, dentro del vientre materno, se forma sangre en el hígado y en el vaso, además de la médula ósea. Pero en el niño que ya nació y en el adulto, la formación va a ser siempre en los huesos planos y en la diáfisis de los huesos largos. Y finalmente la médula amarilla es la parte de la médula que tiene tejido adiposo y que por supuesto esa no produce la sangre, los elementos formes de la sangre. Funciones del hueso. De acuerdo con su origen embrionario, hay dos procesos básicos de formación de hueso. Perdón, no es funciones de hueso, es formación de hueso. Disculpen. Formación de hueso. De acuerdo con su origen embrionario, hay dos procesos básicos de formación de huesos: porosificación intramembranosa o porosificación endocondral. ¿Qué quiere decir eso traducido al castellano? Osificación intramembranosa ocurre a través de la membrana del conectivo embrionario, es decir, para que a ustedes les sea más fácil, el espacio que queda entre los huesos planos del cráneo del bebé, donde están las famosas molleras, ese espacio que generalmente cuando nace un bebé uno le dice no le toquen la cabecita porque está abierta. Les dicen eso de que está abierta porque en realidad los huesos del cráneo del niño no están soldados. Hay un espacio con una membrana, que es lo que constituye la mollera, que le permite a los huesos cabalgarse unos sobre otros para poder adaptarse al canal del parto en el momento del parto. Por eso es que muchas veces los bebés recién nacidos tienen como si fuese un chichón en la cabeza, y no es que sea un chichón, es que una parte de un huesito cabalgó sobre otro para poder salir mejor por el conducto vaginal de la madre y después se vuelven a acomodar. De todas maneras, esas molleras terminan de soldarse, algunas al año, año y medio, pero otras a los 5 años. ¿Y eso por qué? Porque el sistema nervioso en el ser humano crece hasta los 5 años. Y después ya lo que quedó, quedó. Por eso es tan importante cuidar la alimentación y el normal crecimiento y estímulo de los niños de la primera infancia y hasta los 5 años, porque de eso va a depender la dotación neuronal que van a tener para el resto de su vida. Entonces, como el sistema nervioso sigue creciendo hasta los 5 años, es que recién ahí se terminan de soldar totalmente esos espacios que quedan entre los huesos planos. ¿Cómo se van a soldar? Con formación de hueso. A través de esa membrana se forma hueso. A eso se le llama osificación intramembranosa. Mientras que la osificación endocondral es la más común de todas, es la sustitución del cartílago hialino de las articulaciones por hueso. Es el proceso más común, es decir, a partir del cartílago se forma hueso cuando sea necesario. Ahí tenemos lo que les acabo de decir, esos espacios entre los huesos planos del cráneo. Fíjense, acá se ve característicamente el hueso compacto en el exterior y el esponjoso adentro, y esos espacios que forman las famosas molleritas en el bebé se van a ir soldando en la medida que pase el tiempo y hasta los 5 años de edad. Mientras que la endocondral es a partir del cartílago se va formando hueso. Esto es dentro del vientre materno. Cuando el hueso se forma, lo que se forma primero es la matriz ósea u osteoide orgánico y luego
se va a mineralizar y quedará la matriz ósea definitiva o inorgánica. Para la matriz ósea orgánica necesitamos movimiento, alimentos ricos en proteínas, vitamina C, hormonas de crecimiento, hormona tiroidea, hormonas sexuales, para que se pueda formar. Es decir, para que una persona pueda formar la parte orgánica de su hueso, es fundamental el movimiento. Por eso es que por ley hay educación física en todas las escuelas desde que los niños están en jardín de infantes. La alimentación es fundamental para el crecimiento y desarrollo. Recién lo habíamos mencionado del sistema nervioso, pero también para los huesos y para todas las estructuras del cuerpo. Pero en el caso de los huesos, esa alimentación debe ser rica en proteínas y vitamina C. Por otro lado, tenemos que tener la adecuada cantidad de hormona de crecimiento, hormona tiroidea y hormonas sexuales. Por eso es tan importante que las hormonas estén funcionando de manera correcta. Una vez que se formó la parte orgánica del hueso, esta se tiene que mineralizar para constituir el componente inorgánico de la matriz ósea o el hueso maduro o definitivo. Hasta que no tengamos el depósito de la parte inorgánica, el hueso no va a estar maduro. Y para eso necesitamos del sol. ¿Por qué el sol? Porque el sol me activa la vitamina D, que es una vitamina que se produce en el riñón, pero que se activa en la piel con el sol. Y la vitamina D lo que hace es encargarse de la absorción y reabsorción de calcio en el organismo y del fósforo, porque calcio y fósforo son los dos depósitos que no deben faltar de minerales en el hueso, que es la parte inorgánica de la matriz ósea, que no deben faltar para que el hueso esté mineralizado y maduro, para decir que el hueso ya es un hueso totalmente formado. ¿Cómo se reparan las fracturas? ¿Qué es la fractura? Es una solución de continuidad, es decir, un hueso que se ha partido, que se ha quebrado, que tiene una línea, una solución de continuidad. ¿Y cómo se va a reparar? Primero lo que tenemos, como hay vasos sanguíneos en los huesos, es un hematoma, ¿sí? Una colección de sangre. ¿Y cómo se va a reparar? Primero con formación de cartílago y luego ese cartílago forma lo que se llama el callo óseo y finalmente ya voy a tener a partir del cartílago la formación de hueso, que habíamos dicho que era una de las formas en que se podía formar hueso, valga la redundancia, a través del cartílago. Y acuérdense que en la parte externa el hueso va a ser compacto y en la parte interna esponjoso. ¿Qué será la osteoporosis? Si ustedes recuerdan una imagen anterior, veíamos trabéculas de hueso. Si bien había espacio en el caso del hueso esponjoso, las trabéculas eran trabéculas gruesas. Fíjense esta imagen, parece más bien apolillado. Las trabéculas parecen más hilitos. Fíjense, ahí los estoy señalando, hilitos que algunos hasta se cortan, ¿sí? La osteoporosis es la forma más frecuente en el caso de la posmenopausia y tiene que ver por el déficit de los estrógenos. Entonces se da mucho más en las mujeres que en los varones, ¿sí? Después tenemos la osteoporosis senil, que es por la mayoría de edad, que eso se da tanto en hombres como en mujeres y es considerada la de tipo 2, porque la de tipo 1 es la que es más de la mujer después de la menopausia. La de tipo 2 se da tanto en hombres como en mujeres. ¿Y qué es lo que ocurre en estos casos? Lo que no tenemos es una buena formación de matriz ósea. Al no tener una buena formación de matriz ósea, sobre todo orgánica, esta no se puede mineralizar correctamente y con el paso del tiempo se va degradando. Entonces aparece como horadada. Otra situación que puede llevar a la osteoporosis es disfunción hormonal de paratiroides, que es la paratiroides, el órgano que produce la hormona paratiroidea y es la que se encarga de la recuperación de calcio. Entonces, si yo tengo una alteración en esta glándula, la paratiroides, no voy a tener la hormona paratiroidea y no voy a tener recuperación de calcio. Al no tener recuperación de calcio, este no se deposita en el hueso, que es, digamos, el lugar donde habitualmente se deposita, y voy a tener la osteoporosis. Entonces, ¿dónde generalmente tenemos fracturas por osteoporosis? La muñeca es característico, una persona
que trae bolsas pesadas, sobre todo mujeres grandes, o que se caen y ponen las manos, la fractura de cadera, típico de los abuelitos que se caen al salir del baño, que después necesitan reemplazo de cadera, las fracturas del hombro también por caídas o por llevar algo pesado. Esto en condiciones normales no debería suceder, pero cuando el hueso tiene osteoporosis, sí. Ahora, fíjense estas imágenes de radiografía. La radiografía no es un método para identificar osteoporosis. La osteoporosis tiene que estar muy marcada para que yo pueda ver como una suerte de apolillado en la radiografía. El método por excelencia para el diagnóstico de la osteoporosis es la densitometría ósea. Es un estudio especial que se llama densitometría ósea y es lo único que nos puede decir el grado de osteopenia cuando hay un poco de pérdida de hueso u osteoporosis cuando ya se perdió bastante. Lo que sí están viendo aquí son esta jiba o joroba que se ve en la imagen en este esquemita, que la mujer debería tener la cabeza a esta altura y la tiene acá porque tengo una jiba. Esa jiba se da, lo mismo que esta que es una escoliosis. Escoliosis quiere decir cuando la columna va hacia un costado. Esta escoliosis y esta jiba dorsal se debe a las fracturas de las vértebras por osteoporosis. Hay fracturas por el peso de una sobre la otra y eso hace que se vaya generando como una curva muy marcada en la columna dorsal, formando esa jiba, o que se lateralice la columna por esos microtraumas o fracturas, formando la escoliosis por osteoporosis. ¿Cómo se previene la osteoporosis? Bueno, los lugares, las potencias del mundo hablan de iniciar un boom, que es un banco de huesos a partir de la infancia para tener guardado hueso como uno cuando quiere donar óvulos o espermatozoides o células madres para tener guardadas para el futuro, pero eso en nuestro país no existe. Tomar 3 copas de leche a partir de los 2 años, cambiar a leche descremada en la adolescencia o equivalentes en calcio como quesos, yogur, etc. Mantener esta conducta sobre todo después de los 35 años y evitar comer carne simultáneamente con quesos o lácteos porque el hierro atrapa la absorción de calcio. Por otro lado, el tema del ejercicio, la exposición al sol, pero cuando uno dice exposición al sol, bastan 10 minutos en un sol de temprano en la mañana o del atardecer, no es necesario estar a las 2 de la tarde bajo el rayo del sol, que ahí vamos a tener complicaciones como el cáncer de piel. Con 10 minutos de sol que nos dé abrir las ventanas de los dormitorios, salir al patio un ratito en las personas mayores, es suficiente para estimular la formación de vitamina D, que es la que se encarga de la absorción del calcio en el intestino y la reabsorción en el riñón, es decir, para que no se pierda con la orina. Este sol, como les decía, debe ser tomado con protector solar si las pieles son muy claritas y antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde. Y lo otro es la actividad física. La actividad física es fundamental para fortalecer la masa ósea. Bien, aquí tenemos la continuación de la clase, que es el metabolismo del calcio y del fósforo. El calcio se encuentra en el medio interno de los organismos como ion calcio. Y la calcemia, todo lo que ustedes vean que termine en emia, quiere decir en la sangre. La calcemia es la concentración de calcio en la sangre. Normal es de 8 a 10 miligramos por decilitros o es lo mismo que decir 5 miliequivalentes por litro según la unidad de medida. Ese es el valor normal de calcemia, es decir, de calcio en la sangre. Este calcio es parte del ionograma. El ionograma es un estudio en el organismo que estudia los iones, tanto aniones como